En este video vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros y perturbadores de la historia reciente de México, una historia que durante décadas se intentó silenciar y que hoy vuelve a estremecer por la crudeza de sus detalles. Se trata del terrible final de Arturo Durazo Moreno, el temido jefe de la policía capitalina cuyo nombre se convirtió en sinónimo de corrupción, poder absoluto y excesos inimaginables. Detrás de su imagen pública de autoridad se escondían fiestas interminables en su mansión conocida como el Partenón, reuniones secretas con narcotraficantes, alianzas con altos funcionarios del gobierno y un estilo de vida marcado por el lujo desmedido, las drogas y el abuso de poder. Las atrocidades cometidas bajo su mando van desde torturas sistemáticas hasta desapariciones forzadas y operaciones clandestinas para eliminar enemigos políticos, creando un clima de terror en el que la policía, en lugar de proteger, se convirtió en un instrumento de represión. Lo que pocos saben es cómo este hombre pasó de ser intocable a terminar en el completo desprestigio, enfrentando juicios escandalosos, prisión y el abandono de quienes alguna vez lo apoyaron. En los próximos minutos descubrirá secretos que se intentaron ocultar, testimonios que revelan la magnitud de su corrupción y las impactantes circunstancias que rodearon su caída, detalles tan fuertes que cambiarán para siempre la manera en que se recuerda esta etapa del país. Antes de comenzar te pedimos que te suscribas al canal y actives la campanita. Tu apoyo no solo nos ayuda a seguir creando contenido como este, sino que también hace que YouTube recomiende el video a más personas interesadas en conocer la verdadera historia detrás de figuras tan polémicas. Si puedes, apóyanos con un super thanks para que podamos seguir investigando y produciendo material exclusivo, y si no es posible simplemente deja tu comentario contándonos qué fue lo que más te impactó de todo lo que escucharás hoy. Quédate hasta el final porque la última revelación sobre Durazo te dejará sin palabras y cambiará todo lo que creías saber sobre él. Arturo Durazo Moreno vino al mundo el 22 de febrero de 1924 en la bulliciosa Ciudad de México, en un tiempo en el que la modernización apenas rozaba a las familias más humildes y en el que las calles polvorientas y los oficios artesanales marcaban el ritmo de la vida cotidiana. Su infancia transcurrió en un barrio popular donde la precariedad económica era parte del paisaje diario y donde la supervivencia dependía más del ingenio que de las oportunidades. Desde muy pequeño fue testigo de las carencias de su hogar, donde cada moneda contaba y los sacrificios familiares eran constantes, creciendo con la idea de que el mundo estaba dividido entre los que nacían para obedecer y los que lograban imponerse. Las historias que escuchaba en la calle sobre policías temidos, jefes barriales y hombres que ascendían socialmente gracias a contactos y astucia despertaron en él una ambición temprana y una fascinación por el poder que lo acompañaría toda su vida. La escuela nunca fue su prioridad, no porque careciera de curiosidad o capacidad, sino porque las necesidades del hogar exigían que aportara con su trabajo desde una edad en la que muchos aún juegan en las plazas, desempeñando pequeños oficios y descubriendo, a través del trato con comerciantes y transeúntes, cómo funcionaban las dinámicas del respeto y el miedo en su comunidad. El entorno en el que creció estaba plagado de contrastes, con niños como el que soñaban con escapar de la miseria, y a pocas calles, mansiones que simbolizaban un estilo de vida inalcanzable que se grababa en su mente como una meta silenciosa. El joven Durazo aprendió pronto que el uniforme representaba autoridad y que quien lo portaba podía pasar de ser un hombre cualquiera a alguien respetado o temido, y esa imagen se volvió una obsesión silenciosa que marcaría su camino hacia la adultez. Sus primeros contactos con figuras policiales del barrio no fueron oficiales ni planeados, sino producto de su curiosidad y de la cercanía de su familia con comerciantes que muchas veces lidiaban con estos hombres para mantener la paz en las calles. Observaba sus gestos, su manera de hablar y, sobre todo, la influencia que ejercían incluso sin levantar la voz, comprendiendo que el verdadero poder no siempre se gritaba sino que se insinuaba con la presencia. La pobreza que lo rodeaba no solo moldeó su carácter, también le enseñó a no confiar ciegamente en nadie y a buscar siempre una ventaja en cada situación, una actitud que más tarde lo haría destacar en un mundo tan competitivo y hostil como el de la policía capitalina. La vida en su hogar estaba marcada por la austeridad y por una mezcla de cariño y severidad que caracterizaba a muchas familias de la época, donde la disciplina era vista como el único camino hacia una vida mejor y donde los errores se pagaban caros. Crecer en este contexto forjó en Arturo una resistencia emocional notable y una determinación férrea por no repetir el destino de quienes se resignaban a la miseria, convencido de que la única salida era escalar a cualquier costo. Desde su adolescencia comenzó a frecuentar ambientes donde el límite entre lo correcto y lo cuestionable era difuso, aprendiendo códigos callejeros y construyendo una red de conocidos que más adelante serían claves para sus primeros pasos en el mundo policial. La Ciudad de México en la que se formó era caótica, llena de contradicciones, con una mezcla de tradiciones profundamente arraigadas y una modernidad que avanzaba a trompicones, y ese contraste alimentó en él una visión muy particular sobre lo que significaba el éxito y el respeto.
La ascensión de Arturo Durazo en la policía mexicana fue un proceso tan acelerado como polémico y estuvo profundamente marcado por su habilidad para tejer relaciones políticas estratégicas que le abrirían las puertas del poder absoluto en la capital del país. Tras haber comenzado en cargos menores, su entrada al cuerpo policial se caracterizó por una determinación férrea y una ambición que no se ocultaba. Desde los primeros días en que vistió el uniforme supo que no bastaba con cumplir las órdenes, había que destacar, hacerse notar y ganarse la confianza de quienes tomaban decisiones en las altas esferas. Su actitud servil frente a los superiores se combinaba con un carácter firme y sin escrúpulos al momento de lidiar con subordinados o con quienes representaban un obstáculo en su camino. Pronto se convirtió en un hombre indispensable en tareas que otros evitaban por considerarlas peligrosas o comprometedoras, lo que le permitió acceder a círculos reservados donde las lealtades se medían más por conveniencia que por principios. Fue en esos años iniciales cuando comenzó a cultivar una relación cercana con José López Portillo, un vínculo que transformaría para siempre su vida. Ambos se conocieron en entornos sociales y políticos donde Durazo, con gran astucia, supo mostrarse útil y confiable, proyectando una imagen de hombre leal capaz de resolver problemas sin hacer preguntas incómodas. Cuando López Portillo ascendió en su carrera política y finalmente llegó a la presidencia en 1976, esa amistad se convirtió en un trampolín directo para Durazo, quien fue nombrado jefe de la Policía de la Ciudad de México, un puesto que no solo le otorgaba un poder inmenso sobre la seguridad de la capital, sino también acceso ilimitado a recursos y favores que antes parecían inalcanzables. Desde el primer día en el cargo dejó claro que su estilo de mando sería distinto, centralizó decisiones, reestructuró cuerpos policiales a su conveniencia y colocó en puestos clave a hombres de su absoluta confianza, muchos de ellos sin la preparación adecuada pero con una lealtad incuestionable hacia él. Esta red personal de colaboradores se convirtió en su escudo y su herramienta para expandir el control más allá de lo legalmente permitido. Con el respaldo del presidente, Durazo construyó un sistema en el que la línea entre autoridad y crimen organizado se volvía cada vez más difusa, ya que él mismo se posicionaba como mediador y beneficiario de acuerdos con figuras del bajo mundo a cambio de protección y facilidades para sus operaciones. En este periodo, la corrupción se institucionalizó de manera tan abierta que sus detractores lo apodaron el zar de la policía, mientras que sus aliados lo veían como un hombre intocable capaz de garantizarles impunidad y ganancias. El poder que acumuló no se limitaba al ámbito policial, pues su influencia alcanzaba ministerios, empresarios y hasta figuras del entretenimiento que lo buscaban para resolver problemas legales o asegurar favores. Las relaciones políticas que tejió no se reducían a López Portillo, ya que Durazo extendió su red hacia otros gobernadores, legisladores y funcionarios que comprendían que tenerlo de aliado significaba acceso privilegiado a información y protección. Su capacidad para moverse entre los mundos de la política formal y la informalidad criminal lo convirtió en un personaje temido y respetado a partes iguales. Los rumores sobre su fortuna comenzaron a circular casi de inmediato, con historias sobre propiedades lujosas y fiestas deslumbrantes en las que se reunían desde altos mandos del gobierno hasta figuras del espectáculo. La prensa lo señalaba como símbolo de la corrupción estructural del país, pero las críticas rara vez lograban afectar su posición debido al respaldo presidencial y a la red de favores que él mismo alimentaba con precisión calculada. Sin embargo, detrás de esta fachada de poder absoluto también se gestaba el inicio de su caída, ya que cada paso hacia la cumbre lo exponía más al escrutinio público y a la envidia de otros políticos que aguardaban el momento de verlo caer. Durante su gestión, Durazo se volvió el rostro visible de una época en la que la policía dejó de ser vista como garante de la seguridad y pasó a ser sinónimo de miedo y extorsión, un cambio que aún hoy se recuerda como uno de los capítulos más oscuros en la historia de la Ciudad de México. La relación con López Portillo, aunque sólida en apariencia, también enfrentaba tensiones internas derivadas de los excesos y de las acusaciones que se acumulaban contra él, pero su habilidad para mantenerse indispensable retrasó durante años el inevitable colapso de su imperio. La vida personal de Arturo Durazo Moreno fue tan compleja y polémica como su carrera pública y estuvo marcada por una dualidad evidente entre la imagen de hombre poderoso que proyectaba y los conflictos íntimos que enfrentaba en su vida cotidiana. Desde sus primeros años como figura ascendente dentro de la policía comenzó a rodearse de un círculo social exclusivo en el que convivían políticos, empresarios y personalidades del espectáculo, lo que le permitió entablar relaciones sentimentales y amistosas con mujeres que veían en él no solo a un funcionario, sino a un hombre influyente con capacidad para abrir puertas y otorgar favores. Aunque se sabe que contrajo matrimonio en su juventud, las crónicas de la época apuntan que su vida conyugal fue turbulenta y estuvo llena de rumores de infidelidades, fruto de un estilo de vida nocturno en el que las fiestas, las cenas de lujo y los viajes constantes eran parte de su rutina.
Durazo tenía un magnetismo particular que combinaba autoridad y extravagancia, lo que le hacía atractivo para muchas mujeres que se sentían seducidas por el aura de poder que lo rodeaba, y esta característica lo llevó a sostener múltiples romances paralelos a lo largo de su vida, algunos breves y otros prolongados, pero siempre envueltos en un halo de discreción y controversia. Sus allegados describían que en las reuniones privadas el jefe policial se mostraba más relajado y hasta encantador, disfrutando de conversaciones largas, música y brindis interminables, contrastando con la figura imponente y temida que representaba en el trabajo. Sin embargo, esa aparente sociabilidad ocultaba una personalidad reservada en temas íntimos, pues rara vez hablaba abiertamente de sus emociones o de su familia, prefiriendo mantenerlos al margen del escrutinio público. Esta separación entre su faceta personal y profesional, aunque calculada, no logró evitar que los escándalos lo persiguieran, ya que los medios de comunicación y sus enemigos políticos aprovechaban cualquier indicio de su vida privada para cuestionar su moral y atacar su credibilidad. Las historias sobre su residencia conocida como el Partenón no solo incluían excesos financieros, sino también relatos de banquetes ostentosos y encuentros privados que alimentaban el imaginario colectivo sobre su vida sentimental, señalando que en esas paredes se reunían figuras del entretenimiento y mujeres que formaban parte de su círculo íntimo. Además de los romances, Durazo mantenía amistades estratégicas con mujeres influyentes en la sociedad mexicana de la época, quienes a menudo servían de enlace para introducirlo en nuevos círculos y reforzar su imagen de hombre sofisticado y cosmopolita. Esta dinámica de relaciones también se extendía a su familia, ya que aunque no solía exponerlos públicamente, procuraba que disfrutaran de los beneficios de su poder, brindándoles lujos y comodidades que contrastaban con la humildad de sus orígenes. A pesar de esta aparente estabilidad material, las tensiones eran inevitables, especialmente cuando sus excesos y su reputación generaban conflictos internos y distanciamientos que se agudizaron en los últimos años de su vida. El nombre de Durazo estaba constantemente en boca de todos, y su vida personal, aunque él intentara mantenerla reservada, se convirtió en un tema recurrente en las columnas de chismes y en los pasillos políticos, donde se comentaba tanto sobre sus conquistas como sobre las discusiones familiares provocadas por su estilo de vida. Los vicios y atrocidades cometidos por Arturo Durazo Moreno durante su época como jefe de la policía capitalina forman uno de los capítulos más oscuros y polémicos en la historia moderna de México, una etapa en la que el poder absoluto y la impunidad se combinaron para dar lugar a excesos que hoy resultan difíciles de imaginar, pero que en su momento eran parte del día a día en los pasillos del poder. Desde que asumió el mando en 1976, Durazo convirtió a la institución policial en una maquinaria personal donde las reglas se dictaban desde su despacho y la línea entre la autoridad y el crimen organizado se volvió prácticamente inexistente. Su administración estuvo marcada por un estilo de vida que reflejaba sin disimulo sus vicios personales, el lujo desmedido, la ostentación, el abuso de alcohol y el gusto por las fiestas interminables que se prolongaban hasta el amanecer en escenarios tan icónicos como su mansión conocida como el Partenón en Zihuatanejo. Un palacio inspirado en la antigua Grecia que él mandó construir con fondos de dudosa procedencia y que simbolizaba el grado de corrupción y exceso alcanzado por su figura. En estas celebraciones se reunían políticos de alto rango, empresarios influyentes, artistas y figuras del crimen organizado, creando un ambiente donde las alianzas se sellaban con copas de licor costoso y promesas susurradas lejos de la mirada pública, un espacio donde la moral quedaba relegada y donde la impunidad era la moneda de cambio más valiosa. Pero más allá de sus fiestas y excentricidades, lo que marcó de manera imborrable la gestión de Durazo fueron las atrocidades cometidas bajo su mando. Los reportes de la época describen un sistema policial en el que la tortura era práctica habitual en las cárceles clandestinas y en las mismas estaciones de policía utilizadas para arrancar confesiones o para sembrar el terror entre los opositores y críticos del régimen. Se hablaba de golpizas sistemáticas, simulacros de fusilamiento y desapariciones forzadas de personas consideradas incómodas para los intereses del poder. En este contexto, la policía dejó de ser vista como una institución de protección ciudadana y se transformó en una fuerza represiva al servicio de intereses personales y políticos donde la corrupción impregnaba desde los rangos más altos hasta los niveles más bajos. Comerciantes, empresarios e incluso ciudadanos comunes eran víctimas de extorsión permanente obligados a pagar sobornos para evitar multas inventadas o acusaciones fabricadas, creando un clima de miedo generalizado que se extendía por toda la capital. Los vicios de Durazo no se limitaban al lujo material o al abuso de alcohol, también se reflejaban en su sed inagotable de poder y control. Su gusto por el dinero fácil lo llevó a establecer redes de protección para grupos delictivos a cambio de enormes sumas de dinero, permitiendo que actividades como el narcotráfico y el contrabando operaran con relativa tranquilidad bajo su mirada complaciente.
Estas alianzas oscuras le permitieron amasar una fortuna personal imposible de justificar con su salario oficial y al mismo tiempo reforzaron su posición como un hombre intocable durante los años en que su amigo José López Portillo ocupaba la presidencia. Testimonios de excolaboradores revelaron que Durazo utilizaba a la policía no solo para proteger sus intereses sino también para eliminar amenazas personales, ordenando operativos clandestinos contra rivales políticos y hasta contra antiguos aliados que se atrevían a desafiar su autoridad. Esta mezcla de ambición desmedida y métodos violentos consolidó su reputación como uno de los jefes policiales más temidos en la historia del país. El símbolo máximo de sus excesos fue el Partenón, una construcción monumental que desentonaba con la pobreza de los alrededores y que al mismo tiempo exhibía la impunidad con la que actuaba. Los vecinos de Zihuatanejo recordaban cómo helicópteros y automóviles de lujo llegaban constantemente a la propiedad trayendo invitados para banquetes que incluían manjares importados, música en vivo y espectáculos privados. En esos eventos, además del consumo de alcohol, era común la presencia de drogas y de mujeres que formaban parte del círculo íntimo de Durazo y sus colaboradores. Aquellas noches de desenfreno contrastaban con la brutalidad de sus métodos de control en la ciudad, donde operativos policíacos terminaban en detenciones arbitrarias y donde cualquier ciudadano podía convertirse en víctima si se cruzaba en el camino equivocado. Esta dualidad entre lujo y violencia convirtió a Durazo en una figura casi mítica, admirada por unos y odiada por otros, pero siempre rodeada de un halo de miedo y misterio. El abuso de poder llegó a tal punto que incluso las instituciones que debían fiscalizarlo se vieron cooptadas o intimidadas, lo que permitió que sus atrocidades permanecieran impunes durante años. Durante su gestión se reportaron incrementos alarmantes en casos de desapariciones y asesinatos sin resolver, muchos de los cuales se sospecha que estaban relacionados con operativos ordenados por él mismo para silenciar voces críticas. La prensa que se atrevía a denunciar estos hechos enfrentaba amenazas directas y en algunos casos ataques violentos, lo que generó un clima de autocensura en gran parte de los medios de comunicación. La población, consciente de los abusos, vivía en una mezcla de resignación y miedo, sabiendo que las denuncias contra la policía no solo eran inútiles, sino que podían desencadenar represalias aún peores. Este periodo también estuvo marcado por un ostentoso enriquecimiento personal que se manifestaba no solo en propiedades como el Partenón, sino en una colección de automóviles de lujo, joyas, relojes costosos y cuentas bancarias que nunca pudieron ser justificadas. El contraste entre su vida fastuosa y la realidad de una ciudad con altos niveles de pobreza e inseguridad alimentaba el resentimiento social y convertía su nombre en sinónimo de corrupción. En la memoria colectiva de los mexicanos quedó grabada la imagen de un jefe policial que utilizó la institución no para servir a la sociedad sino para servir a sí mismo y a su círculo más cercano, un hombre cuyos vicios personales se reflejaban en cada decisión administrativa y cuyas atrocidades dejaron una cicatriz profunda en la historia del país. Cuando años después comenzaron las investigaciones en su contra, muchos de estos relatos salieron a la luz en testimonios de víctimas y en filtraciones que describían con detalle las prácticas violentas y los excesos cometidos durante su gestión. Lo que para algunos había sido un secreto a voces se confirmó en expedientes judiciales que revelaban la magnitud de la corrupción y la brutalidad de los métodos empleados. Estas revelaciones no solo destruyeron la imagen pública de Durazo, sino que también sirvieron para exponer las fallas estructurales de un sistema que había permitido que un solo hombre concentrara tanto poder sin supervisión alguna. La caída de Arturo Durazo Moreno fue tan estrepitosa como lo había sido su ascenso, un derrumbe que expuso ante el país entero la fragilidad del poder cuando está construido sobre redes de corrupción y favores personales. Todo comenzó a desmoronarse con el fin del sexenio de José López Portillo en 1982, el presidente que había sido su principal respaldo y amigo cercano. Con la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia, se inició una cruzada contra la corrupción que, aunque motivada por la presión social y la crisis económica, también buscaba marcar una clara ruptura con la administración anterior. Durazo, que durante años había sido intocable, pasó de ser un aliado del poder a convertirse en un símbolo incómodo que debía ser exhibido como ejemplo de lo que el nuevo gobierno prometía erradicar. Las acusaciones contra él se multiplicaron de manera vertiginosa: enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, extorsión, nexos con el crimen organizado y una lista de excesos que la prensa se encargó de amplificar. El escándalo no solo sorprendió a la opinión pública, sino que también impactó a muchos de sus antiguos aliados que, temerosos de verse implicados, comenzaron a distanciarse y a negarle el apoyo que antes parecía inquebrantable. Ante la inminente investigación y el riesgo de ser arrestado, Durazo decidió huir del país, iniciando una vida de prófugo que lo llevó a desplazarse por diferentes lugares de América Latina y el Caribe, utilizando identidades falsas y contactos que aún le debían favores para mantenerse oculto. Esta etapa marcó uno de los momentos más difíciles de su vida,
ya que pasó de vivir rodeado de lujos y reverencias a experimentar el aislamiento, la desconfianza y el constante temor de ser capturado. La imagen de poder absoluto que había cultivado se desmoronaba en los titulares que describían sus mansiones incautadas, sus cuentas congeladas y las investigaciones que revelaban detalles de su fortuna inexplicable. En 1984, tras una intensa búsqueda internacional, fue finalmente detenido en Puerto Rico y extraditado a México, un hecho que se convirtió en espectáculo mediático y que selló el final de su impunidad. Durante el juicio, que acaparó la atención nacional, salieron a la luz testimonios y documentos que confirmaban muchas de las denuncias que durante años habían circulado en voz baja, desde el uso de la policía para extorsionar hasta la construcción de su famoso Partenón con recursos desviados. La presión pública era enorme y el gobierno buscaba enviar un mensaje claro de que los excesos del pasado serían castigados. Para Durazo, aquellos días fueron una mezcla de humillación y resignación, enfrentando largas audiencias, traiciones de antiguos colaboradores y el deterioro acelerado de su salud producto del estrés y el encierro. Pasó varios años en prisión, donde su vida cambió radicalmente, del hombre rodeado de lujos pasó a ocupar una celda común, lidiando con enfermedades y con la soledad de quien había perdido el respaldo de los poderosos que antes lo acompañaban en fiestas y negocios. A pesar de las condiciones adversas, algunos relatos de la época indican que mantenía una actitud altiva, como si se negara a aceptar el derrumbe total de su legado. Con el tiempo y tras cumplir una parte de su condena, obtuvo la libertad, pero el hombre que salió ya no era el mismo. La salud quebrantada y la pérdida de influencia lo empujaron a una vida discreta, alejado de los reflectores y de la vida pública que alguna vez dominó. En esos años finales, Durazo se enfrentó al mayor de sus castigos, el olvido paulatino de una sociedad que, aunque recordaba sus abusos, ya lo había relegado a una sombra del pasado. La caída de Durazo no solo representó el fin de un individuo, sino también el colapso de una forma de hacer política y seguridad en México, un recordatorio de que la impunidad puede parecer eterna pero siempre encuentra un límite cuando las circunstancias cambian. Los últimos años de Arturo Durazo Moreno estuvieron marcados por un giro drástico en su vida, un contraste absoluto entre el hombre que alguna vez dominó con puño de hierro la seguridad de la Ciudad de México y el personaje debilitado y casi olvidado que transitaba sus días finales en medio del anonimato y el desprestigio. Tras recuperar la libertad después de haber pasado años en prisión, Durazo se encontró con un país que ya no era el mismo y que miraba con desconfianza y curiosidad morbosa a aquel que en otro tiempo había encarnado la figura del poder absoluto. La transición hacia esa nueva realidad no fue sencilla para alguien acostumbrado a vivir rodeado de lujos, guardaespaldas y aduladores, pues de un momento a otro se vio obligado a adaptarse a una existencia mucho más modesta y silenciosa, alejada de los círculos políticos y sociales que antes lo veneraban. Su salud se encontraba deteriorada, consecuencia no solo del encierro sino también de los excesos acumulados durante décadas en las que el alcohol, las largas fiestas y el estrés constante fueron parte de su rutina diaria. En este periodo posterior a su liberación, Durazo evitó en gran medida a la prensa, manteniendo una actitud hermética ante las preguntas incómodas que buscaban arrancarle confesiones o comentarios sobre su pasado. Aunque en contadas ocasiones se animó a dar declaraciones, estas eran ambiguas y dejaban entrever un hombre que se debatía entre justificar sus acciones y aceptar que había sido uno de los rostros más controversiales de la historia contemporánea de México. La sociedad, por su parte, mantenía una relación ambivalente con su figura. Por un lado, lo consideraban el símbolo más claro de la corrupción institucional que había imperado en los años 70 y 80, y por otro, sentían cierta fascinación morbosa por su estilo extravagante y su capacidad para acumular poder en un sistema donde muchos soñaban con alcanzar lo mismo. Con el paso del tiempo, su nombre se fue convirtiendo en una especie de leyenda urbana, mencionado en conversaciones sobre política, crimen y excesos, recordado tanto por el famoso Partenón que había mandado construir como por las historias de represión y pactos oscuros que rodeaban su gestión. Los jóvenes que no vivieron su época conocían su historia a través de relatos de familiares o crónicas periodísticas que lo pintaban como un personaje casi mítico, mientras que quienes lo habían visto en acción mantenían en la memoria los días en que su sola presencia generaba miedo y respeto en igual medida. En lo íntimo, los últimos años de Durazo fueron también una lucha personal contra el peso de su legado, pues aunque intentaba rehacer su vida lejos del escrutinio, era consciente de que jamás podría desligarse de la imagen pública que había forjado. Las cicatrices emocionales dejadas por la traición de antiguos aliados, la pérdida de amigos y la muerte paulatina del protagonismo que tanto había disfrutado lo llevaron a momentos de profunda reflexión sobre las decisiones que había tomado. Algunos testimonios señalan que intentó reconciliarse con miembros de su familia y con personas que en el pasado habían sufrido las consecuencias de sus actos,
pero estas iniciativas fueron discretas y nunca lograron borrar por completo el rastro de resentimiento que existía hacia su figura. El final de su vida llegó en el año 2000, cuando falleció en la Ciudad de México, dejando tras de sí una estela de opiniones encontradas que aún hoy dividen a quienes analizan su trayectoria. Para algunos, su muerte representó el cierre de un capítulo oscuro que debía ser recordado para no repetirse. Para otros, significó el adiós de un hombre astuto que, a su manera, encarnó la realidad compleja de un sistema político plagado de contradicciones. El legado de Durazo sigue siendo profundamente polémico porque no puede reducirse a una simple narrativa de villano o víctima. Fue, sin duda, el reflejo de una época en la que las fronteras entre el bien y el mal eran difusas y en la que la lealtad política justificaba casi cualquier acción. Su nombre aparece en libros de historia, documentales y debates académicos no solo como ejemplo de corrupción, sino también como símbolo de cómo un individuo puede moldear instituciones enteras en función de sus propios intereses. El Partenón de Zihuatanejo, hoy en ruinas y convertido en atractivo turístico, se mantiene como un recordatorio tangible de su ambición y de la opulencia que definió sus años dorados. Las historias de abusos policiales durante su mando continúan apareciendo en investigaciones y testimonios que buscan dar voz a las víctimas de aquella época, demostrando que las heridas dejadas por su gestión aún no se han cerrado por completo.